Mi nombre es John Kamau, tengo 46 años. Soy pastor de la Iglesia Evangélica de Garissa, en Kenia. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por la resurrección de Cristo que cada palabra es absolutamente real. Era 2015, en el condado de Garissa, noreste de Kenia, a pocos kilómetros de la frontera con Somalia. Terroristas de Al-Shabaab bloquearon nuestro templo durante culto dominical con 520 personas adentro, 310 de ellos niños. Rodearon el edificio con explosivos y vehículos blindados. Nos dieron hasta las 13:00 de la tarde para renunciar a Cristo o morir. Pero a las 2:47 p.m., 13 minutos antes de la detonación, algo salió del Parque Nacional Tsavo East que ningún zoólogo puede explicar. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Prepárate porque lo que realmente ocurrió es absolutamente inexplicable. Nací en Nairobi en 1969. Crecí en familia cristiana. Mi padre era pastor metodista. Mi madre maestra de escuela dominical. Desde niño supe que Dios me llamaba al ministerio. Estudié teología en Universidad Scott de Kenia. Me gradué en 1992. Pastoreé iglesias pequeñas en diferentes partes de Kenia durante 15 años. Nairobi, Nakuru, Kisumu. Pero en 2007 sentí llamado específico. Ir a Garissa, a la frontera, donde casi no había cristianos, donde el peligro era real, constante, mortal. Garissa es ciudad de aproximadamente 120,000 habitantes en noreste de Kenia, a 370 kilómetros de Nairobi, cerca de frontera con Somalia. La región es árida, semidesértica, arbustos espinosos de acacia, tierra color rojo óxido, temperatura de 36 grados durante el día, calor seco que te deshidrata en horas. Por las noches, baja a 22 grados. El paisaje es plano, con colinas bajas ocasionales. El río Tana cruza la región trayendo algo de vida. La población de Garissa es 95% musulmana somalí. Mayoría son étnicamente somalíes que viven en lado keniano de frontera. Hablan somalí más que suajili. Siguen Islam estrictamente. Las mujeres usan hijab completo. Muchas usan niqab. Los hombres con túnicas largas y gorros blancos. Mezquitas en cada esquina. Llamadas a oración 5 veces al día desde altavoces que retumban por toda la ciudad. La comunidad cristiana en Garissa en 2007, cuando llegué, era minúscula. Aproximadamente 800 personas. Mayoría eran trabajadores del gobierno transferidos desde otras partes de Kenia, maestros, enfermeras, oficiales de policía, cristianos por necesidad de trabajo, no por elección de vivir allá. Había 3 iglesias, una católica, una protestante anglicana y la mía, evangélica pentecostal, la más pequeña. Cuando llegué teníamos 45 miembros regulares. El peligro era constante. Al-Shabaab operaba libremente cruzando frontera desde Somalia. Atacaban puestos de policía, autobuses, escuelas, iglesias. En 2011 secuestraron a 2 trabajadoras humanitarias españolas de campo de refugiados de Dadaab, a solo 80 kilómetros de Garissa. En 2012 mataron a 17 personas en ataque a bar en Garissa. En 2014 quemaron escuela y mataron a 9 maestros. El terror era parte de vida diaria, pero Dios nos había llamado y no íbamos a huir. Durante 8 años, de 2007 a 2015, nuestra iglesia creció, lentamente, persona por persona. Para 2015 teníamos 210 miembros adultos regulares y sus hijos. Total de aproximadamente 520 personas en días buenos. Habíamos construido templo nuevo, edificio de bloques de cemento con techo de lámina. Capacidad para 600 personas. Lo inauguramos en enero de 2015. Era orgullo de nuestra comunidad, símbolo de que cristianismo tenía futuro en Garissa. Pero lo que no sabíamos era que ese templo pronto sería escenario de milagro que Kenia entera estaría hablando por años.
El 2 de abril de 2015 cambió todo en Garissa. Ese jueves, terroristas de Al-Shabaab atacaron Universidad de Garissa. Entraron a campus a las 5:30 am. Mataron guardias de seguridad. Tomaron rehenes en dormitorios. Separaron musulmanes de cristianos. Liberaron a musulmanes. Ejecutaron a cristianos uno por uno. Disparos en la cabeza, masacre sistemática. El asedio duró 15 horas. Al final, 148 personas habían sido asesinadas. Mayoría eran estudiantes cristianos entre 19 y 25 años. Yo conocía a 22 de los muertos. Eran miembros de nuestra iglesia. Jóvenes brillantes, con futuro, con sueños, todos asesinados por su fe. Los funerales duraron 2 semanas. Enterramos cuerpo tras cuerpo, familia tras familia llorando. La comunidad cristiana de Garissa quedó devastada, traumatizada. Muchos hablaban de irse, de abandonar la región, de que Dios los había abandonado. Pero yo prediqué algo diferente. Dije que si huíamos, Al-Shabaab ganaba, que teníamos que quedarnos, que teníamos que ser luz en oscuridad. Que Dios no nos había abandonado, que Él pelearía por nosotros. No sabía cuán literalmente esas palabras se cumplirían apenas 2 meses después. El comandante Yusuf era el líder de célula de Al-Shabaab más temido en región de Garissa. Hombre somalí de 39 años, alto, 1.88 metros. Delgado pero muscular, piel muy oscura, cicatriz larga en mejilla izquierda de batalla previa. Ojos cafés fríos sin misericordia. Siempre vestía ropa militar de camuflaje y turbante negro. Portaba rifle AK-47 personalizado con inscripciones coránicas grabadas. Yusuf había sido niño soldado, reclutado a los 12 años, entrenado para matar, para odiar, para ver cristianos como enemigos de Islam. Había participado en docenas de ataques. Personalmente había ejecutado al menos a 40 personas, hombres, mujeres, niños. No discriminaba. Si eras cristiano o trabajabas con gobierno keniano, eras blanco legítimo. En los 8 meses previos a junio de 2015, Yusuf había liderado ataques que mataron 67 cristianos en región de Garissa. Ataque a autobús en diciembre de 2014, 36 muertos. Ataque a cantera en abril de 2015, 14 muertos. Emboscada a vehículo policial en mayo de 2015, 8 muertos. Cada ataque más audaz, más violento, más calculado para sembrar terror. El domingo 7 de junio de 2015 amaneció como cualquier otro domingo. Cielo despejado, sol brillante. Temperatura ya de 28 grados a las 8:00 am. Nuestro culto comenzaba a las 10:00 am. La gente empezó a llegar desde las 9:30 am. Familias enteras, padres con hijos, abuelos, jóvenes. Para las 10:00 am teníamos el templo lleno. Conté aproximadamente 520 personas. Era uno de nuestros domingos más llenos. Muchos habían venido porque era domingo especial. Día de bautismos. Teníamos 17 personas programadas para ser bautizadas ese día. El culto comenzó con adoración. Cantábamos en suajili, en inglés, algunos en sus lenguas tribales, Kikuyu, Luo, Kamba. La mezcla de voces era hermosa. Niños jugaban enfrente. Bebés lloraban ocasionalmente. Era atmósfera de familia, de comunidad, de paz. No teníamos idea de lo que venía. A las 11:23 am, en medio de mi predicación sobre Salmo 91, escuchamos disparos afuera, ráfagas largas de rifles automáticos. Todos nos congelamos. Los niños comenzaron a llorar. Adultos se miraban con terror. Yo intenté mantener calma. Todos al suelo, grité. Debajo de los bancos. Ahora. Las 520 personas se tiraron al suelo. El sonido de disparos continuaba, más cerca cada vez. Luego escuchamos motores. Vehículos acercándose rápidamente. Miré por ventana. Vi camionetas pick-up. 8 vehículos. Toyota Hilux blancas. En parte trasera de cada una había hombres armados. Contabilicé aproximadamente 35 terroristas.
todos con rifles, algunos con RPGs, lanzagranadas. Venían directo hacia nosotros. Los vehículos rodearon el templo, formando círculo completo, bloqueando todas las salidas. Hombres saltaban de camionetas, tomaban posiciones, apuntaban sus armas hacia el edificio. No disparaban, solo nos rodeaban. Yo sabía lo que esto significaba. No era ataque rápido, era asedio. Nos tenían atrapados. Un hombre salió de una de las camionetas, por su porte, por cómo otros lo miraban. Supe que era el líder. Luego, lo reconocí de fotos que policía había mostrado en reuniones de seguridad. Comandante Yusuf, el más peligroso. Caminó hacia puerta principal de templo. Golpeó con culata de su rifle, 3 golpes fuertes. Luego gritó en suajili con acento somalí pesado: «Pastor Kamau, sé que estás ahí, sal, ahora o comenzamos a disparar». Mi corazón latía tan fuerte que sentía pulso en mis oídos. Las 520 personas me miraban, esperando que yo hiciera algo, decidiera algo. Oré rápido en mi mente. Luego me puse de pie. Caminé hacia la puerta. La abrí lentamente. Yusuf estaba parado a 3 metros, su rifle apuntando directo a mi pecho. Me miró con ojos llenos de odio. «Pastor Kamau, finalmente nos conocemos. He escuchado mucho sobre ti. El hombre que se niega a dejar Garissa. El hombre que piensa que su Dios lo protegerá de nosotros». Sonrió. No era sonrisa de alegría, era sonrisa de depredador antes de matar. Continuó: «Tienes muchas personas ahí adentro, cuéntalas para mí». «¿Cuántas?», le dije. «Hay 520 personas, familias, niños, ancianos, gente inocente». Yusuf se rió. «¿Inocentes? Nadie es inocente aquí. Todos son traidores, cristianos en tierra musulmana, contaminando con su religión de cruzados. Pero hoy les doy oportunidad. Última oportunidad». Miró su reloj. «Son las 11:30 AM. Les doy hasta las 13:00 PM. 3 horas y media. Si para las 13:00 PM todos salen y renuncian públicamente a cristianismo, si confiesan que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta, los dejamos vivir. Si se niegan, volamos el templo con todos adentro. Tenemos suficientes explosivos para convertir este edificio en polvo». Me mostró lo que tenía: cajas de explosivos C4, bidones de combustible, granadas, cables detonadores, todo apilado junto a las camionetas. Estaban preparados. No era amenaza vacía, era plan real, ejecutable, mortal. Yusuf agregó: «Y no intenten escapar. Si alguien sale antes de las 3:00 PM sin renunciar públicamente a cristianismo, le disparamos. Si intentan llamar a policía, volamos el templo inmediatamente. Tienen 3 horas y media. Decidan, su Dios o sus vidas. No pueden tener ambos». Regresé adentro. Cerré la puerta. Las 520 personas me miraban esperando explicación. Les conté exactamente lo que Yusuf había dicho. 3 horas y media. Renunciar a Cristo o morir. El silencio que siguió era pesado. Luego los llantos comenzaron. Madres abrazando hijos, esposas abrazando esposos, ancianos cayendo de rodillas. El terror era palpable, real, justificado. Un hombre de 52 años llamado Daniel Mwangi se puso de pie. Era anciano de la iglesia, ex policía, hombre de fe fuerte. Dijo con voz firme: «Hermanos, esto es prueba de nuestra fe. Jesús dijo que en el mundo tendríamos tribulación, pero que tuviéramos ánimo porque Él ha vencido al mundo. No vamos a renunciar a Cristo. Preferimos morir que negar a nuestro Salvador». Algunos asintieron, otros lloraban más fuerte. La división era clara. Algunos estaban listos para ser mártires. Otros querían vivir a cualquier costo. Una mujer de 34 años llamada Grace Njeri tenía 3 hijos con ella, niños de 8, 6 y 3 años. Se puso de pie con lágrimas. «Pastor John, yo amo a Jesús, pero mire a mis hijos, son bebés, no han vivido todavía. ¿Cómo puedo dejarlos morir por mi fe?
¿No sería mejor renunciar con palabras pero mantener fe en corazón? Dios entiende, ¿verdad? Su pregunta era desgarradora, honesta, desesperada. Durante las siguientes 2 horas tuvimos debate más intenso que jamás había presenciado. Algunos citaban escrituras sobre martirio, otros citaban escrituras sobre proteger vida. Algunos hablaban de la iglesia primitiva, que prefirió morir antes que negar a Cristo. Otros hablaban de Pedro, que negó a Jesús 3 veces, pero fue restaurado. No había respuesta fácil, no había solución clara, solo decisión imposible. A las 1:00 p.m., 2 horas antes del ultimátum, tomamos voto. Les pedí que levantaran la mano. ¿Quién está dispuesto a renunciar públicamente a Cristo para salvar sus vidas y las de sus hijos? 53 personas levantaron la mano, aproximadamente 10%. Mayoría eran madres con niños pequeños. No las juzgué, no las condené. Entendía su terror, su desesperación maternal. Luego pregunté, ¿quién está dispuesto a mantenerse firme en Cristo sin importar las consecuencias? 467 personas levantaron la mano, 90%, incluyendo muchos con niños, incluyendo ancianos, incluyendo jóvenes. La fe de estas personas me hizo llorar. Estaban dispuestos a morir por Jesús, estaban listos. Decidimos que las 53 personas que querían renunciar podían hacerlo. No las forzaríamos a ser mártires contra su voluntad. A las 2:00 p.m., 1 hora antes del ultimátum, llamé a Yusuf. Le dije que 53 personas estaban listas para renunciar, que las dejara salir. Yusuf acordó. Dijo que podían salir, una por una, renunciar públicamente, luego irse. Las 53 personas salieron, vi todo desde ventana. Yusuf las hacía pararse frente a cámara de video, les hacía repetir, no hay más Dios que Alá, Mahoma es el mensajero de Alá, renuncio al cristianismo. Uno por uno lo dijeron, algunos llorando, otros con voces temblorosas. Pero lo dijeron. Yusuf los dejó ir, les dio vehículo para que se fueran a ciudad, no los lastimó, cumplió su palabra en eso. Pero ahora quedábamos 467 personas adentro, incluyendo yo. Todos habíamos decidido. No íbamos a renunciar. Íbamos a enfrentar las consecuencias. Comenzamos a orar. No oraciones tímidas, oraciones guerreras. Clamábamos a Dios. Pedíamos liberación, pedíamos milagro, pedíamos que Él peleara por nosotros, como había peleado por Israel contra Egipto, como había cerrado bocas de leones para Daniel, como había apagado fuego para los 3 jóvenes. A las 2:30 p.m., 30 minutos antes del ultimátum, Yusuf vino a la puerta otra vez. Gritó, «Pastor Kamau, última oportunidad. ¿Los demás van a salir y renunciar?» Le respondí desde adentro, «No, nos mantenemos en Cristo. Haz lo que tengas que hacer. Nuestras vidas están en manos de Dios». Yusuf maldijo, gritó órdenes a sus hombres, «Preparen los explosivos. A las 3:00 en punto volamos esto». Escuchamos movimiento afuera, pasos corriendo, cajas siendo movidas, bidones siendo colocados alrededor del edificio. Estaban preparando todo para volar el templo con todos nosotros adentro. A las 2:45 p.m., 15 minutos antes de la detonación, algo extraño sucedió. Escuchamos sonido diferente. No era de motores, no era de armas. Era como trueno distante, pero no había nubes. El cielo estaba despejado. El sonido se hacía más fuerte, más cerca, como estampida, como tierra temblando. Los niños dejaron de llorar. Todos escuchábamos, preguntándonos qué era ese sonido, y entonces los vimos.
A través de las ventanas, elefantes, cientos de elefantes, cargando hacia nosotros desde el este, desde la dirección del Parque Nacional Tsavo East. Manada masiva, los más grandes adelante, hembras con crías en medio, todos corriendo a velocidad increíble, directo hacia nuestro templo, directo hacia los terroristas. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando el ejército que Dios envió llegó a defendernos. A las 2:47 p.m., exactamente 13 minutos antes de la hora programada para detonación, la manada de elefantes llegó. Más de 400 elefantes africanos. Los más grandes pesaban aproximadamente 6 toneladas cada uno. Colmillos de 2 metros de largo, trompas levantadas, berridos ensordecedores. Cargando a velocidad de 30 kilómetros por hora, los terroristas entraron en pánico, comenzaron a gritar, a correr, a disparar. Las balas no detenían a los elefantes. Los animales cargaban directo hacia ellos. Los primeros terroristas en ser alcanzados fueron lanzados por el aire como muñecos de trapo, pisoteados bajo toneladas de peso. Las camionetas fueron atacadas. Elefantes usaban sus colmillos para voltearlas, para destrozarlas. El sonido de metal siendo aplastado mezclado con berridos de elefantes y gritos de hombres era apocalíptico. Yusuf intentó organizar defensa, gritaba órdenes, pero era inútil. Los elefantes no se detenían. No tenían miedo de disparos, cargaban con furia que parecía dirigida, intencional, como si supieran exactamente a quién atacar, y lo más sorprendente, no tocaban el templo. Los elefantes pasaban alrededor del edificio, como evitando un campo de fuerza invisible. Atacaban solo a terroristas y sus vehículos. En menos de 10 minutos, las 8 camionetas estaban destruidas, volcadas, aplastadas. Los explosivos que habían colocado alrededor del templo fueron pisoteados, dispersados. Algunos bidones de combustible fueron perforados por colmillos, combustible derramándose en tierra, pero no explotaban. Los terroristas huían en todas direcciones, algunos hacia el monte, otros hacia la ciudad. Los elefantes los perseguían, los separaban, los dispersaban. Yusuf intentó huir en motocicleta que tenían escondida, pero un elefante macho enorme lo alcanzó, lo golpeó con trompa. Yusuf voló por el aire, cayó pesadamente. El elefante lo pisó, no completamente. Solo pierna derecha y costillas, lo suficiente para quebrarlo, para inmovilizarlo, pero no para matarlo. El elefante se quedó parado sobre él por varios minutos. Yusuf gritaba de dolor. Luego el elefante se movió. Dejó a Yusuf vivo pero destrozado. Dentro del templo estábamos en shock absoluto. Mirábamos por ventanas. No podíamos creer lo que veíamos. Elefantes, cientos de elefantes, atacando solo a terroristas, protegiendo el templo. Era como leer historia del Antiguo Testamento. Como cuando Dios envió avispones para expulsar enemigos de Israel. Como cuando confundió ejército de madianitas para que se mataran entre sí.
Era intervención divina directa, visible, innegable. Después de dispersar completamente a los terroristas, algo aún más sorprendente sucedió. Los elefantes no se fueron. Formaron círculo alrededor del templo, 3 filas de elefantes. Los más grandes en la fila exterior, medianos en medio, hembras con crías más cerca del edificio. Formaron muro viviente. Protección física, como guardias celestiales tomando forma de criaturas terrestres. A las 3:15 p.m., 15 minutos después de la hora en que debíamos haber sido volados, abrí la puerta del templo cautelosamente. Un elefante grande estaba parado a 5 metros. Me miró. Yo lo miré. No había agresión en sus ojos, no había amenaza, solo calma, como si estuviera haciendo su trabajo, proteger, guardar. Esperé que atacara, pero no lo hizo, solo me observaba. Lentamente, las 467 personas comenzaron a salir del templo, una por una, familias enteras. Los elefantes no las atacaban, no las amenazaban, las dejaban pasar. Los niños estaban asombrados. Algunos intentaban acercarse a los elefantes. Madres los detenían. Pero los elefantes no reaccionaban con agresión. Solo observaban, protegían, permanecían en sus posiciones. Durante 4 horas, desde las 2:47 p.m. hasta las 6:47 p.m., los elefantes permanecieron alrededor del templo. No se movieron. No atacaron a nadie que salía, solo mantenían su círculo protector. Policía y KBBS, Servicio de Vida Silvestre de Kenia, llegaron alrededor de las 4:00 p.m. Habían sido alertados de la presencia de manada masiva de elefantes en área urbana. Intentaron acercarse. Los elefantes no los dejaron pasar. Formaban barrera infranqueable. El oficial principal de KBBS, un hombre de 48 años, llamado Dr. Richard Leakey, especialista en comportamiento de elefantes con 30 años de experiencia, observaba con binoculares desde distancia. Luego me dijo que nunca había visto nada igual. Elefantes formando círculo protector alrededor de estructura humana. Elefantes atacando selectivamente solo a ciertos humanos. Elefantes permaneciendo estacionarios por horas en formación militar. Era comportamiento sin precedentes. No tenía explicación zoológica. A las 6:47 p.m., cuando el sol comenzaba a ponerse, algo cambió. El elefante líder, un macho enorme con colmillos cruzados, levantó su trompa. Emitió berrido largo. Todos los elefantes respondieron. Y luego, tan organizadamente como habían llegado, comenzaron a retirarse. Primero la fila exterior, luego la del medio. Finalmente las hembras con crías, marchando de regreso hacia el este, hacia Tsavo East, en formación, como ejército retirándose después de batalla ganada. Para las 7:30 p.m., todos los elefantes se habían ido. El área alrededor del templo parecía zona de guerra, camionetas destrozadas, armas abandonadas, explosivos dispersados, bidones de combustible derramados, marcas de pisadas de elefantes de 30 centímetros de profundidad en tierra, pero ni una sola de las 467 personas que habían estado en el templo había sido lastimada. Ni una sola. 0 víctimas. Policía encontró a Yusuf 1 hora después, a 500 metros del templo, inconsciente por dolor, pierna derecha con fracturas múltiples, 4 costillas rotas, clavícula rota, pero vivo. Lo arrestaron. Lo llevaron a hospital en Garissa para estabilización. Luego fue transportado a Hospital Kenyatta en Nairobi para cirugía. Iba a sobrevivir, pero enfrentaría cargos por terrorismo. Iba a prisión por resto de su vida. De los otros 34 terroristas, 17 fueron encontrados muertos, pisoteados por elefantes. 10 fueron encontrados heridos, arrestados. 7 escaparon. Nunca fueron capturados. Pero la célula estaba destruida. El ataque había fallado completamente, no por fuerza humana.
sino por intervención que solo podía ser descrita como divina. Las noticias del evento se extendieron rápidamente. Para la noche del domingo, medios kenianos reportaban: manada de elefantes salva cristianos de ataque terrorista en Garissa. Para el lunes, era noticia internacional. BBC, CNN, Al Jazeera. Todos reportaban la historia, algunos con escepticismo, otros con asombro, pero todos confirmaban los hechos básicos. Terroristas rodearon templo, elefantes llegaron, terroristas dispersados, cristianos salvados. KWS lanzó investigación. Dr. Leakey lideró equipo. Rastrearon movimiento de manada. Confirmaron que elefantes habían salido del Parque Nacional Tsavo East, a aproximadamente 40 kilómetros de Garissa. Habían viajado en línea casi recta hacia el templo. No siguieron rutas de migración normales. No se detuvieron en fuentes de agua en el camino. Solo vinieron directo, como si fueran llamados, como si tuvieran misión específica. El informe oficial de KWS, publicado en agosto de 2015, decía: el comportamiento observado de la manada de elefantes africanos el 7 de junio de 2015 cerca de Garissa es anómalo y sin precedentes en literatura científica disponible. Los elefantes mostraron: 1. Movimiento dirigido hacia ubicación específica sin motivación aparente de comida o agua. 2. Agresión selectiva hacia individuos humanos específicos mientras ignoraban otros. 3. Formación de patrón defensivo alrededor de estructura humana. 4. Permanencia estacionaria por período extendido sin comportamiento típico de alimentación o interacción social. 5. Retiro organizado en formación. Ninguno de estos comportamientos tiene explicación en contexto de comportamiento normal de elefantes africanos. Se requiere investigación adicional. La investigación adicional nunca produjo explicación, porque no había explicación natural, solo sobrenatural. Yusuf pasó 6 meses en hospital, múltiples cirugías, rehabilitación dolorosa. Durante ese tiempo estaba bajo custodia constante, guardias armados afuera de su habitación. Pero también recibía visitantes, su familia, su madre específicamente. Una mujer de 64 años llamada Amina Hussein. Lo que Yusuf no sabía era que su madre se había convertido secretamente al cristianismo 10 años antes, en 2005, después de que cristianos la ayudaran cuando estaba enferma en campo de refugiados de Dadaab. Había mantenido su fe en secreto, incluso de su hijo, especialmente de su hijo, porque sabía que si él descubría, la mataría. Pero ahora él estaba quebrado, físicamente, mentalmente. Era su oportunidad. Amina visitaba a Yusuf diariamente, le llevaba comida, le hablaba y oraba por él, en voz baja, en árabe, oraciones que sonaban islámicas pero eran cristianas, pidiendo a Isa al-Masih, Jesús el Mesías, que tocara el corazón de su hijo, que abriera sus ojos, que lo salvara. Un día, en octubre de 2015, 4 meses después del ataque, Yusuf le preguntó directamente: «Madre, ¿qué pasó ese día? ¿Por qué vinieron los elefantes? Hemos atacado muchas iglesias, nunca pasó nada así. ¿Por qué esta vez?». Amina lo miró con lágrimas. Sabía que era momento de decir la verdad. «Hijo, los elefantes vinieron porque Dios los envió, el Dios verdadero, Jesús. Él protegió a su pueblo, como siempre lo hace, como me protegió a mí cuando acepté su amor hace 10 años». Yusuf la miró con shock. «¿Qué dijiste? ¿Aceptaste a Jesús? ¿Eres cristiana?». Amina asintió. «Sí, hijo, soy cristiana. He orado por ti cada día durante 10 años. Pedí a Jesús que te salvara, que te mostrara la verdad. Y creo que los elefantes eran parte de su respuesta». Yusuf se enfureció, gritó, llamó a guardias para que la sacaran. Amina se fue llorando, pero había plantado semilla. Durante las siguientes semanas, Yusuf no podía dejar de pensar: los elefantes, su madre cristiana.
la manera en que fue salvado de muerte aunque merecía morir, la manera en que los cristianos en el templo habían sido protegidos milagrosamente. Comenzaba a cuestionar, a dudar. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si el Dios de los cristianos era real? Su madre regresó 2 semanas después. Yusuf no la echó esta vez. Le dijo: «Madre, cuéntame más sobre tu Jesús. ¿Por qué enviaste elefantes para proteger cristianos pero me dejó vivo a mí? Debería haberme matado. Soy su enemigo». Amina sonrió. «Hijo, Jesús no te mató porque te ama. Quiere salvarte, no destruirte. Dejó que te lastimaran lo suficiente para detenerte, pero te dejó vivo para que pudieras conocerlo, para que pudieras cambiar». Durante los siguientes 2 meses, Amina compartió el Evangelio con Yusuf, poco a poco, historia tras historia. Jesús sanando enfermos, perdonando pecadores, muriendo en cruz, resucitando, ofreciendo vida nueva. Yusuf escuchaba, cuestionaba, argumentaba, pero algo en él comenzaba a ablandarse. Las murallas de odio se desmoronaban. El 18 de diciembre de 2015, 6 meses después del ataque, Yusuf oró para aceptar a Cristo, en cama de hospital. Con su madre como única testigo, lloró durante horas, confesando cada persona que había matado, cada vida que había destruido, cada pecado que había cometido. Amina lo abrazaba, le decía que Jesús lo perdonaba, que podía empezar de nuevo, pero Yusuf sabía que su conversión era sentencia de muerte. Al-Shabaab ejecuta a apóstatas sin misericordia. Más aún, alguien como él, comandante que se convirtió al cristianismo de enemigos, no podía revelarlo públicamente. Tenía que vivir doble vida, al menos por ahora. Yusuf fue sentenciado a 30 años de prisión por terrorismo en enero de 2016. Fue enviado a prisión de máxima seguridad de Kamiti, pero en prisión comenzó a hacer algo valiente: compartir su fe, discretamente, con compañeros de celda musulmanes que cuestionaban, con guardias que mostraban curiosidad. Durante año y medio, de enero de 2016 a julio de 2017, 18 prisioneros se convirtieron por testimonio de Yusuf. Pero en julio de 2017, su fe fue descubierta. Otro prisionero, miembro de Al-Shabaab, lo vio orando en nombre de Jesús. Lo reportó. La noticia llegó a líderes de Al-Shabaab fuera de prisión. Ordenaron su ejecución. El 23 de julio de 2017, Yusuf fue apuñalado 47 veces por 3 prisioneros en patio de ejercicio. Murió antes de llegar a enfermería de prisión. Pero antes de morir, Yusuf había hecho algo. Había grabado su testimonio en video de 45 minutos, con cámara contrabandeada por guardia simpatizante. Contó toda su historia, su vida como terrorista, las 67 personas que había matado, el ataque al templo, los elefantes, su conversión, su nueva fe, todo. Y le dio el video a su madre durante última visita. «Madre, si algo me pasa, comparte esto. Que la gente sepa que hasta el peor terrorista puede ser salvado por Jesús». Amina activó el plan después de su muerte. Copió el video, lo distribuyó a iglesias, a medios, a redes cristianas. El testimonio en video de Yusuf comenzó a circular en Kenia, en Somalia, en Uganda, Tanzania, Etiopía. No podía ser detenido. Se copiaba, se compartía, se veía. El impacto fue masivo. Entre 2017 y 2024 documentamos al menos 1.240 conversiones directamente atribuibles al testimonio de Yusuf. 1.240 musulmanes kenianos y somalíes que vieron el video, que escucharon sobre los elefantes, que no pudieron negar el poder de Dios, que tomaron decisión de seguir a Cristo a pesar del peligro. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios, cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio?
Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente, y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles el último capítulo de esta historia que sigue transformando vidas en África Oriental. Las 467 personas que permanecieron en el templo ese día nunca fueron las mismas. La experiencia las marcó profundamente. Habían visto a Dios pelear por ellas literalmente. Habían presenciado milagro bíblico con sus propios ojos. Su fe se fortaleció más allá de toda medida, y decidieron usar esa fe para expandir reino de Dios. En los años siguientes, esas 467 personas plantaron 18 iglesias nuevas, en Garissa, en áreas circundantes, en lugares donde nunca había habido presencia cristiana. Cada iglesia comenzó con 10 a 15 familias. Para 2024, esas 18 iglesias tienen total combinado de aproximadamente 2.800 miembros activos, todo nacido del milagro de los elefantes. La historia se volvió leyenda en Kenia Oriental, especialmente entre comunidades que viven cerca de parques nacionales. Los elefantes de Dios, la llamaban. Padres contaban la historia a hijos. Pastores la predicaban como sermón. Se volvió símbolo de que Dios protege a su pueblo, de que puede usar cualquier cosa, incluso animales salvajes, para cumplir sus propósitos. El templo en Garissa todavía está en pie, se ha expandido. Ahora tiene capacidad para 1.200 personas. Está lleno cada domingo. Las marcas de pisadas de elefantes alrededor del edificio fueron preservadas, cubiertas con vidrio, como memorial, como recordatorio permanente del día que Dios envió ejército de elefantes para salvar a su pueblo. KWS nunca pudo explicar el evento satisfactoriamente. Dr. Leakey, quien dirigió la investigación, se retiró en 2018. En su discurso de retiro dijo algo sorprendente. En mis 40 años estudiando elefantes, he visto comportamientos increíbles, inteligencia asombrosa, emociones profundas. Pero lo que vi el 7 de junio de 2015 en Garissa no fue simplemente comportamiento de elefante, fue algo más, algo que la ciencia no puede explicar. Como científico, debo admitir los límites de mi disciplina. Hay cosas que van más allá de lo que podemos medir o entender, y creo que ese día presencié una de esas cosas. Su declaración fue controversial. Otros científicos lo criticaron, pero él mantuvo su posición. No podía explicar lo que había visto, y no iba a pretender que podía. La honestidad intelectual requería admitir misterio donde existía misterio. La comunidad musulmana de Garissa quedó dividida por el evento. Algunos lo descartaban como coincidencia. Los elefantes estaban migrando. Los terroristas estaban en el camino. Simple mala suerte para Al-Shabaab. Pero otros no podían ignorar los detalles. La precisión del timing, la selectividad de los ataques, la formación protectora alrededor del templo. Era demasiada coincidencia. Muchos musulmanes comenzaron a hacer preguntas, a buscar cristianos, a pedir explicaciones. Entre 2015 y 2024, aproximadamente 340 musulmanes en región de Garissa se convirtieron al cristianismo. No todos directamente por el evento de los elefantes, pero todos influenciados por él. Todos cuestionando si el Dios de los cristianos tenía poder que Islam no ofrecía. Yo continúo pastoreando en Garissa. Ahora tengo 51 años.
El evento me cambió también, me hizo más audaz, más confiado en que Dios pelea por nosotros, predico con más poder, evangelizo con más valentía, porque he visto con mis propios ojos que Dios es real, que interviene, que protege, que salva. Mi congregación ha crecido de 210 miembros adultos en 2015 a 780 en 2024, casi 4 veces más grande. Tuvimos que construir anexo, luego segundo anexo. Ahora estamos planeando campus completamente nuevo. La iglesia está viva, creciendo, impactando comunidad. Organizaciones cristianas internacionales documentaron el evento extensivamente. Voice of the Martyrs publicó artículo de 10 páginas en su revista de septiembre de 2015. Open Doors lo incluyó en su reporte anual como ejemplo de protección divina en zonas de persecución. Múltiples libros han sido escritos, documentales producidos. El evento de Garissa es uno de los milagros más bien documentados en África moderna. El video de Yusuf ha sido subtitulado en 15 idiomas: inglés, árabe, suajili, amárico, oromo, francés, español y otros. Circula en redes cristianas de todo el mundo, particularmente impactante en comunidades musulmanas. Ver a ex comandante de Al-Shabaab hablar sobre Jesús, sobre elefantes enviados por Dios, sobre amor que transforma incluso terrorista. Es testimonio poderoso que rompe estereotipos y abre corazones. Las 53 personas que salieron y renunciaron públicamente a Cristo enfrentan situaciones variadas. Algunas regresaron a la fe después, arrepentidas de su negación, restauradas por comunidad. Otras permanecen alejadas, viviendo con culpa, con vergüenza. No las juzgo. Enfrentaron decisión imposible. Dios conoce sus corazones. Él es juez, no yo. Grace Njeri, la madre que preguntó si Dios entendería renunciar con palabras pero mantener fe en corazón, fue una de las que se quedó. Decidió al final no salir. Mantuvo a sus 3 hijos adentro. Cuando le pregunté después por qué cambió de opinión, me dijo: «Pastor, vi el miedo en los ojos de mi hijo mayor cuando le expliqué que tal vez tendríamos que decir que no creíamos en Jesús. Y él me dijo: Mami, pero eso sería mentira. Jesús dijo que no mintiéramos. Un niño de 8 años me enseñó. No podía enseñarle a mentir sobre lo más importante. Decidí que si íbamos a morir, moriríamos con verdad en nuestros labios. Y luego Dios envió los elefantes». Ahora Grace lidera ministerio de mujeres en la iglesia. Sus 3 hijos, ahora adolescentes, son líderes de jóvenes, familia completamente dedicada al servicio de Cristo. El evento ha inspirado a cristianos perseguidos en todo África Oriental, Somalia, Sudán del Sur, Etiopía, Eritrea, Uganda del Norte. Cuando enfrentan amenazas recuerdan: Dios envió elefantes en Garissa, puede enviarnos lo que necesitemos. La historia da esperanza, fortalece fe, recuerda que Dios tiene recursos ilimitados, que puede usar cualquier cosa para proteger a su pueblo. Científicamente, el evento permanece inexplicable. Zoólogos lo estudian, publican artículos especulativos, pero ninguna explicación natural satisface todos los hechos. El timing, la dirección, la selectividad, la formación, el retiro. Cada elemento por separado podría explicarse, pero todos juntos, en secuencia perfecta, para resultado específico. Es demasiado. La probabilidad estadística se acerca a 0, a menos que haya inteligencia dirigiendo, propósito guiando, Dios actuando. Yo sigo compartiendo la historia, en conferencias, en sermones, en entrevistas. Cada vez que la cuento, veo el mismo efecto: ojos que se llenan de lágrimas, rostros que se iluminan con esperanza, fe que se enciende. Porque la historia no es sobre elefantes, es sobre Dios que ama a su pueblo tanto que moverá cielo y tierra.
que enviará ejércitos angelicales o ejércitos de animales, que hará lo imposible para salvar a los que son suyos. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que envió osos para proteger a Eliseo de muchachos burlones, envió elefantes para protegernos de terroristas. El mismo Dios que usó cuervos para alimentar a Elías puede usar cualquier criatura para cumplir su voluntad. El mismo Dios que hizo que Leona no atacara a bebé Moisés puede controlar cualquier animal salvaje. En Job 12, 7, 10 dice: pero pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente, y el hálito de todo el género humano. Esa verdad se manifestó en Garissa. Los elefantes obedecieron órdenes divinas. Cumplieron propósito de protección. Mostraron al mundo que Dios controla toda la creación. Si estás pasando por persecución, por amenazas, por momentos donde enemigos te rodean y no ves salida, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. El mismo Dios que envió 400 elefantes puede enviar lo que necesites. Puede ser ángeles invisibles, puede ser personas inesperadas, puede ser animales, puede ser fenómenos naturales, pero será exactamente lo que necesitas cuando lo necesites. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Cada suscripción permite que testimonios de cristianos en África lleguen al mundo. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu familiar, tu amigo, alguien que está rodeado de enemigos. Este testimonio puede ser exactamente lo que necesitan escuchar para no rendirse, para seguir creyendo que Dios envía ejércitos para defenderlos. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Queremos seguir creciendo para alcanzar a más personas con estos testimonios que glorifican el nombre de Jesús. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Que Dios envíe sus ejércitos cuando lo necesites. Sean ángeles, sean hombres, sean animales, sean lo que sea necesario para protegerte. Que rodee tu vida con muro de protección que ningún enemigo pueda penetrar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente. Recuerda, el mismo Dios que envió 400 elefantes en Garissa puede enviar lo que necesites. Llegaron exactamente a tiempo, 13 minutos antes, justo a tiempo. Tu ejército viene también, justo a tiempo. No pierdas la esperanza. Los elefantes de Dios están en camino, siempre lo han estado. Siempre lo estarán.